Hola, ¿cómo están? Quisiera ahora practicar algo con ustedes. Quiero comentarle algunos aspectos importantes del artículo a el que se refiere al programa sociopolítico que tienen que leer para la segunda unidad para que ustedes ahí visualicen algunos aspectos en los cuales quisieran detenerse. Vamos a ver, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden escuchar después con toda tranquilidad y vamos viendo, vamos desmenuzándolo, a ver qué es lo que nos va ocurriendo. Bueno, en primer lugar, tendríamos que señalar lo siguiente. ¿En qué espacio se está constituyendo la teoría sociopoética de la sociedad? Y la respuesta es que se constituye en un espacio ya previamente constituido de la sociedad. Definamos. El objeto de la teoría sociopoética es comprender y explicar la complejidad de la sociedad contemporánea. Entonces, el primer punto que nos viene inmediatamente es si acaso la sociedad contemporánea no ha sido suficientemente explicada y comprendida. Es decir, ¿no se ha hecho? No, la verdad se ha hecho. Y se ha hecho durante largo tiempo en términos de que en la sociedad se ha producido una reflexión sobre sí misma. Y esa reflexión sobre sí misma, los sistémicos la llamamos autodescripciones de la sociedad en la sociedad. A partir del siglo pasado, mediados del siglo pasado, estas autodescripciones de la sociedad se incrementaron significativamente, muy asociadas a la diversidad interna de la sociedad. Y así surgieron muchas referencias e indicaciones destacables de la sociedad, de las cuales yo señalo para que ustedes vayan tomando punto en aquello, lo que les va siendo resonante. Por ejemplo, se habla de la sociedad contemporánea, se la define, se la categoriza como sociedad posmoderna, de la información, de la virtualidad, post-tradicional, del riesgo, sociedad fluida, sociedad de la vigilancia, etcétera. Y son numerosos nombres de personajes importantísimos en las ciencias sociales que han caracterizado a la sociedad de una u otra manera. Pero de una u otra manera, que es lo que acabo de destacar, es el punto que atiende la teoría sociopolítica. Cuando se habla de una u otra manera, se está señalando, en definitiva, que existen diferentes posiciones para observar la sociedad, diferentes referencias. Y estas referencias coexisten, ¿ya? Son simultáneas. Pero lo más importante, no necesariamente son complementarias, son distintas, hasta incluso pueden ser contradictorias. El tema para la teoría sociopolítica es que eso es ineludible dada la complejidad de la sociedad. Pero lo que sí constituye un obstáculo de esas observaciones es la falta de reconocimiento de su parcialidad, de su limitación de base, que solamente toman o destacan un solo aspecto, es decir, confunden la parte seleccionada con el todo a explicar. La teoría sociopolítica interna intenta revertir ese problema, ese hándicap, partiendo desde el principio en señalar de que la sociedad está constituida policontextualmente, es decir, está constituida en base a diferenciaciones internas. Y esas diferenciaciones dan lugar a referencias, y esas referencias dan lugar a posiciones de observación diferentes. Y esas posiciones de observación diferentes dan lugar, volvemos ahora al punto inicial, descripciones distintas. La teoría de los sistemas sociales intenta absorber la complejidad de esas distinciones, observando cómo la sociedad se observa a sí misma a través de aquellas. A eso se le llama observación de segundo orden. La observación de segundo orden es un procedimiento que dirige a la investigación social y cultural a reconocer las diferentes posiciones con las cuales la sociedad se describe, pero no solamente considerando las características de la descripción, sino que fundamentalmente, y ese es su gran aporte, los medios con los cuales esa descripción se hace, es decir, las categorías, las distinciones
que aplican los observadores para producir estas caracterizaciones de la sociedad. Por eso es muy importante para los sistémicos observar cómo se observa. No solamente para indicar lo observado, sino que para indicar las claves que dan cuenta del cómo se observa. Esto es radicalmente fundamental en una sociedad como la moderna, que cuenta con diferentes ángulos de observación, porque a su interior hay una enorme diferenciación. La palabra diferenciación en la teoría sociopolítica está aludiendo a la noción de complejidad. La sociedad es enormemente compleja, porque se compone de una enorme cantidad de partes estrechamente y mutuamente relacionadas. Y en esa condición de interrelación surgen ciertas condiciones, los sistémicos hablan, emergen ciertas condiciones que no son posibles a partir de las características de cada parte considerada en términos individuales. De ahí que la complejidad tenga dos referencias. Uno, una referencia objetiva que refiere a cantidad y a calidad, y otra referencia que implica un problema epistemológico. Epistemológico en el sentido de la dificultad de absorber simultáneamente diferentes posiciones de observación. La propuesta sociopolítica intenta hacerlo a través de la observación de segundo orden, es decir, colocándose en una posición de observar observadores. Esto relaciona o vincula estrechamente observar observaciones a la teoría sociopolítica, al programa sociopolítico con el constructivismo. El constructivismo es una postura epistemológica que plantea que todo lo que conocemos, todo lo que hablamos como fenómenos, todo lo que hablamos como realidad, obedece a las operaciones de observación de quienes definen fenómeno, realidad, sociedad, etc. Es decir, el mundo, en términos generales, es una construcción de observadores. Esa construcción de observadores significa de que no existe nada aparte de la observación. No, no quiere decir eso, sino que solamente quiere decir de que lo que sabemos sobre algo tiene que ver con nuestras posibilidades de saberlo. Nada más que eso. Los constructivistas no niegan la realidad porque eso ya sería una afirmación de realidad. Los constructivistas lo que están enseñando es la dificultad de aquello, la dificultad de acceder a la realidad tal cual es. Eso ya está dicho en la filosofía hace mucho tiempo. Lo importante aquí es trasladarlo a las operaciones de las ciencias sociales. Podemos observar cómo se observa. Eso podemos hacerlo. Pero podemos observar fenómenos sin que estos sean observados, sin que medie una observación. Bueno, al parecer, ello no sería lógicamente o empíricamente posible. De eso trata el constructivismo. Hay diferentes formas de constructivismo, yo lo señalo en el texto, hay constructivismos blandos, constructivistas duros. Para los constructivistas blandos la cosa es un poquito más sencilla, en los términos de que de alguna u otra manera se va produciendo un ajuste entre posibilidades de observación y características del observado. Para los constructivistas duros eso es un poco más hipotético, no es tan fácil determinar ¿ya? Hasta qué punto se van produciendo esos ajustes, porque el observador sigue siendo observador y por lo tanto está atado a los condicionantes de sus operaciones de observación. Estas teorías epistemológicas surgen tanto de los estudios del cerebro, tanto los estudios del lenguaje, tanto los estudios históricos, etc. Y hay una enorme cantidad de gente que trabaja este tipo de temas, y yo los invito a mirar en internet, ¿no es cierto?, que se metan a constructivismo, epistemología constructivista, y vean, ya, evalúen, también calibren qué tan constructivistas son ustedes.
no, constructivistas no teóricos, sino constructivistas prácticos, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, los grandes sistémicos constructivistas que uno le interesa desarrollar son Maturana por un lado y Luhmann. En Maturana, la teoría sistémica y constructivista está unida a la observación de las operaciones de sistemas vivos, específicamente de su sistema nervioso. Y en el caso de Luhmann, las operaciones constructivistas están en la sociedad, y específicamente en las formas de relación que se establecen en la sociedad, que la teoría sociopoética denomina comunicaciones. Me voy a centrar en esto último, en la teoría sociopoética, que define la sociedad como un sistema autopoético compuesto por comunicaciones, para que avancemos y conozcamos algo más al respecto. En primer lugar, cuando se habla de comunicaciones en la teoría sociopoética, no se está haciendo el uso del sentido cotidiano de la noción de comunicaciones o de comunicación, que apunta a entendimiento o compartir significado. Para la teoría sociopoética, comunicación y comunicación es una forma de relación. Mientras haya relaciones, hay comunicación. Ello puede ser con entendimiento, sin entendimiento, con comprensión del contenido y el significado de lo comunicado, o sin comprensión del contenido o significado de lo comunicado. La comunicación puede llevar a un consenso, pero también puede llevar a un conflicto. El tema de la sociedad es la mantención de las relaciones, es decir, la mantención de las operaciones comunicativas. Como las operaciones comunicativas generalmente se describen a través del lenguaje, se tiende a igualar comunicaciones con lenguaje, pero no es así. El lenguaje es un medio, es una posibilidad de las comunicaciones, pero el lenguaje no determina lo comunicado. El lenguaje posibilita la comunicación, pero no la determina, y si no la determina, no la produce. Por lo tanto, no debe establecerse una igualación entre lenguaje y comunicación. Y si se quiere hacer una categorización, digamos que el lenguaje es una condición, un medio para la comunicación, pero no la comunicación en sí misma. La comunicación es lo que es, una relación, que puede ser lingüística o no. ¿Qué pasa con el entorno en un sistema como la sociedad compuesta por comunicaciones? Lo que pasa con el entorno, como entorno de cualquier sistema, es que los sistemas están en un entorno y ese entorno crea, produce sus propias precondiciones de operación. Ese entorno es necesario, pero no es el determinante de sus operaciones. No determinan lo que ocurre en ellas. El entorno crea condiciones. La sociedad produce comunicaciones. Las comunicaciones no se producen en el entorno. Ahora bien, si eso es así, ¿qué pasa con las personas, con los individuos, con los sistemas personales? En tanto la sociedad no los produce, no forman parte de la sociedad. Los o las produce, no forman parte de la sociedad, sino que forman parte del entorno. Ese es un gran tema para la teoría sociopoética. Los seres humanos están en el entorno de la sociedad. Esto puede entenderse mal y confundirse con la idea, bueno, equivocada, pero no por ello absolutamente inaudita, de que la teoría sociopolítica considera o desvalora a los seres humanos o los individuos. Esa conclusión solamente se puede llegar si se conoce poco de teoría sistema. ¿Por qué? Porque no hay sistema sin entorno. Por lo tanto, el entorno es constitutivo del sistema. Ahora, en el castellano de la antropología y la sociología, no hay sociedad sin individuos, sin seres humanos, sin sistema psíquico.
no hay. Pero la sociedad no se compone de ellos. Ellos son condición para lo que ocurre en la sociedad. Y sin esa condición no ocurriría nada, probablemente. Pero son su condición. ¿Qué relaciones se establecen entre sistema y entorno? Por ejemplo, la teoría sociopolítica diría la relación de acoplamiento estructural. Es decir, hay ciertas condiciones del entorno que favorecen las operaciones de la sociedad y la sociedad utiliza esas condiciones, podríamos decir que como parasita de esas condiciones, para sus propias operaciones. ¿Se entiende la noción? Si estuviéramos en clase se la explicaría moviendo más las manos, moviendo muy más por el pizarrón, etcétera, ya. Pero bueno, aquí lo voy a tener que hacer de una manera absolutamente discursiva o de relato. Digámoslo en los siguientes términos. Supongamos que nosotros somos el centro, el sistema, el individuo, el ser humano. Lo colocamos al centro. ¿Ya? ¿De qué están compuestos los seres humanos según lo que nosotros podríamos decir? Entonces decíamos, bueno, hay átomos, hay células. Ya, de acuerdo. Pero ¿produce el ser humano tal como lo identificamos átomos y células? No, porque eso están en todas partes. Fuera de los seres humanos también, están en mi gato, mi gata, ¿ya? Y por ahí y por allá, en otras partes. Esto significa de que estas condiciones que forman parte, según nosotros, hasta el momento, una visión ingenua, fenomenológica, ¿ya? Forman parte de nuestra estructura, no están producidas por nosotros. Y si no están producidas, forman parte del entorno. ¿Significa que no las necesitamos? No, no son indispensables. Pero las células y los átomos no determinan nuestros pensamientos, no determinan nuestras orientaciones políticas, no determinan nuestros valores, no determinan nuestra historia, nuestra memoria, no lo hacen. Solamente crean las condiciones para que puedan ocurrir todas esas cosas. Que tengamos valores, que tengamos normas, que tengamos intereses, que tengamos ideología, etc. Esa es la relación sistema-entorno, para entenderlo bien. Es una relación muy productiva, entre paréntesis, porque permite entender y diferenciar ciertas cosas. Por ejemplo, no confundir las características propias con las características, ¿ya?, que no son propias. Cuando uno hace esa confusión, bueno, se equivoca y tiene algún grado de problema y de conflicto. Porque hay cosas sobre las cuales puede y hay cosas sobre las cuales no puede, aunque dependa de ella. Esa es un poco la historia. Un ejemplo. Otro ejemplo. ¿De qué dependen las reacciones a un insulto? ¿Han pensado ustedes eso? ¿De qué dependen las reacciones a un insulto? A un insulto de verdad. Probablemente la respuesta de ustedes va a ser depende. Y ahora yo pregunto, ¿depende de qué? Y la respuesta de ustedes probablemente sea, depende de cómo tome el insulto el insultado. Bueno, de eso se trata. El tema no es el insulto, sino que el tema es cómo lo procesa quien lo recibe. Quien lo recibe es el sistema. El insulto, entorno. Algo así, ¿no? Un ejemplo relativamente sencillo. Bueno, ¿qué sucede en la sociedad entonces? En la sociedad lo que se trata de observar desde la teoría sociopolítica son las diferentes referencias con las cuales la sociedad se observa socialmente. Eso es a través de las comunicaciones. Y mediante ese mecanismo absorber una mayor complejidad con respecto a las características que la sociedad presenta. Por eso a los sistémicos les interesa de sobremanera recoger las diferentes formas con las cuales se construyen determinadas ideas, determinadas ideologías, determinadas prácticas, determinadas construcciones de sentido, cómo ellas se van originando. Y la respuesta en la aproximación sistémica es que pueden ser observadas una vez que nosotros identificamos los mecanismos que las producen. Y los mecanismos que las producen son operaciones de observación. Ese es el punto dicho de una manera sencilla y limitada.
Es decir, y con esto cerramos, autodescripciones, complejidad, observación de segundo orden, diferenciación, relación sistema-entorno, acoplamiento estructural, posición de los individuos en tanto entorno, comunicaciones. Bueno, se va completando el puzzle de lo que es la teoría sociopoética o de qué ella implica. Más adelante vamos a ver, por supuesto, sus aplicaciones. Ahora estamos viendo su armazón teórico, epistemológico y metodológico. Bueno, nos vemos.